Y estamos una vez más acá sin pantalla, el programa de Piedra Bruja en el que nosotros conversamos acerca de todo lo que se nos ocurra de Dungeons and Dragons quinta edición en español. El video de hoy día se trata de multiclase, esa situación especial en la cual un determinado personaje de Dungeons and Dragons va tomando niveles en diferentes clases, produciendo un efecto muy entretenido para su personaje. Pero este video está encomendado directamente por nuestros Patreon. Nosotros hace un tiempo abrimos un Patreon en el cual nosotros tenemos mecenas, que son personas que ponen una contribución mensual de dinero para obtener algunas recompensas que ustedes van a poder revisar. Acá en la caja de descripciones voy a dejar el enlace. Nosotros tenemos distintos niveles de apoyo que tienen que ver con todo tipo de recompensas, la participación en el canal, miniaturas pintadas, descuentos en la tienda, juego organizado, Gladiadores de Piedra Bruja. Les dejo acá arriba la tarjeta para que ustedes puedan revisar de qué se trata Gladiadores de Piedra Bruja. Como también mesas online, virtuales. Tenemos en este momento mesas andando con diferentes narradores, entre ellos Nicolás, que me acompaña en muchos de los programas. Así que voy a partir dándole agradecimientos muy personales a aquellas personas que hicieron que este video fuera posible. Y comenzaremos con aquellas personas que están en el nivel de parroquiano. Se trata de Dark Lux, de Fernando, de Gonzalo Pavés, de Javier Pérez, José Hurtado y de Rodolfo Álvarez. Y luego tenemos algunos aventureros que ya están contribuyendo un poquito más de dinero, que son Juliancillo, Alexis Echeverría, Héctor Díaz y Lucas Fabián Álvarez. Pero aquí no nos detenemos porque ahora tenemos a los héroes, que son personas que dan una contribución aún mayor y por lo tanto participan de las votaciones. Y estas personas son Daniel Segura, Hans Burgos, Ian Cortés, Andrés Latín, Claudio Enríquez, Juan Esteban Laval, Vicente Santibáñez, Diego Torres, Rodrigo Cienfuegos, Sebastián Valenzuela y Davor Miranda. Así que a estas personas tenemos que agradecerles que este video exista el día de hoy en nuestro canal, en sus pantallas. Y como hay mucho de qué hablar, vamos a comenzar inmediatamente. Multiclase. Este video es una revisión de las reglas, de las comparaciones y de recomendaciones para que ustedes hagan todo lo que quieran en términos de combinaciones entre las distintas clases de Dungeons and Dragons. Y les voy a comentar inmediatamente, este video produjo, aquí lo podemos ver, ¿no es cierto?, un documento tremendamente informativo, con toda esta información por escrito y desarrollada, para que ustedes puedan revisar y que va a estar disponible, accesible en el enlace que vamos a dejar acá en la caja de descripciones, con Dungeon Master Guild, que es aquella plataforma en la que se produce todo el contenido casero que tenga que ver con las reglas oficiales de Dungeons and Dragons quinta edición. A través de una contribución voluntaria que ustedes pueden descargar de todas maneras, si es que ustedes se sienten generosos este día, pueden hacernos una pequeña donación para que nosotros podamos seguir creando este contenido. Y con eso quiero aclararles que todo este estudio, toda esta revisión, toma las reglas básicas de Dungeons and Dragons quinta edición. No es un contenido casero, no son creaciones propias, no son opiniones, sino que son revisiones efectivamente de las reglas. Y en ese sentido hay que partir comentando que multiclase es una de las reglas oficiales, aunque es opcional. Vale decir, no todos los narradores o narradoras permiten esta regla de tomar niveles en distintas clases para determinados personajes. Si tú estás en una mesa de Dungeons and Dragons, consúltalo para que vean en esta mesa si es que eso va a ser una de las opciones o no. El hecho que sea una opción quiere decir que al menos sí está previsto a través del reglamento. Y este video no se trata de contenidos caseros ni reglas especiales, sino que la revisión de las reglas y de las combinaciones tal cual son. Y con eso vamos a comenzar, porque esta guía está pensada para principiantes y veteranos por igual. De todas maneras, a alguien que sea principiante le va a convenir ver la primera parte de este video en la cual explicamos bien cómo son las reglas, cómo son los pasos, cómo se hace el diseño para ser un personaje multiclase. Y aquellas personas que sean más veteranos y tengan manejo con estos requerimientos, con estos requisitos para jugar personajes multiclase, quizás se van a interesar más por la parte intermedia del video que nosotros podemos chequear acá con las guías de tiempo.
en la cual vamos a ir hablando clase por clase de cuáles son buenas combinaciones, combinaciones interesantes, y al final de todo nosotros vamos a recapitular con una comparación de cuáles son las clases, ¿cómo podríamos decir?, que mejor se combinan con la generalidad de las otras clases. Nosotros vamos a tener ahí harto paño que cortar, mucho tema que tocar, así que los invito a ir viendo el segmento que a ustedes más les sirva y más les interese. Si bien nosotros vamos a revisar muchas combinaciones muy específicas, no nos vamos a centrar necesariamente en ellas. Esto no es un video sobre las combinaciones más entretenidas, las combinaciones más poderosas, aunque sí va a estar ese contenido. Nosotros hacemos una revisión de las lógicas en general, del sistema de multiclase, y vemos cómo funciona en términos mucho más generales. Tenemos que aclarar de antemano que dentro de todos los sistemas, para obtener las características de un personaje, nosotros estamos basándonos en el sistema de compra de puntos. Si ustedes están ocupando otro sistema, por ejemplo el de las tiradas de dados, eso complica el análisis, porque se pueden obtener tiradas que están fuera de la esperanza, en el sentido de decir que uno puede terminar con personajes con muchas características muy altas. Dado que distintas clases requieren distintas características, por ejemplo, los paladines requieren fuerza y carisma, los clérigos necesitan sabiduría, los magos necesitan inteligencia, etc. Uno va viendo que distintas combinaciones son muy exigentes para un personaje, porque requieren que tenga varias características muy altas. Eso con el sistema de compra de puntos está bastante limitado, por lo tanto nosotros nos basamos en la premisa de que ciertas clases son peor de combinar dado que requieren características muy distintas, o muchas de ellas muy distintas. En ese sentido, si es que ustedes están ocupando un sistema de generación de azar para sus características, muchas de estas ideas que estamos transmitiendo acá pueden ser mucho más relativizables de lo que lo estamos presentando. En el fondo facilita la combinación, haciendo más fácil algunos diseños que, si bien pueden ser eficientes con el sistema de compra de puntos, de este modo serían muy costosos de alcanzar. ¿Y para qué hacemos un personaje multiclase? Nosotros encontramos que hay 4 razones para ser multiclase, que las vamos a exponer acá. La primera de ellas, y la más importante, es una explicación narrativa. Esta es la regla de oro que va a romper cualquier elemento del estudio, porque si yo por razones narrativas quiero tener una determinada combinación, no importa si esta combinación no es eficiente, si es costosa, si me desbalancea, etc. No se trata de eso, se trata de contar la historia que quieres contar. Y frente a eso, no hay competencia alguna, no hay estudio que tenga lógica. Vale decir, cualquier lógica de optimización, que son las otras que vamos a presentar acá, y este nivel no compiten, se desconocen completamente, se ignoran completamente. Y por lo mismo, esta razón narrativa nosotros en nuestro video básicamente no la vamos a tocar, porque hay una infinidad de opciones y de preferencias y de decisiones ahí que nosotros no nos podemos hacer cargo a través de un estudio comparativo de las ventajas, desventajas, costos, etc. No lo podemos llevar a un análisis comparable. Y ahora entramos al primero de los propósitos para hacer un personaje multiclase, que lleva por nombre la optimización. La optimización es una de las razones en las cuales simplemente se trata de hacer mejor a tu personaje en lo que ya es bueno. Si ya eres un buen combatiente, te haces mejor combatiente. Si eres bueno en cierto aspecto de la magia, te vas a hacer aún mejor con una multiclase en ese aspecto de la magia. Así que entendamos bien, esto se trata como de seguir un camino por el cual el personaje ya va y simplemente agarrar más velocidad. La tercera de nuestras razones es el balance o el equilibrio. Esto se trata de agregar capacidades que una determinada clase no tiene. Vale decir, yo complemento con habilidades o capacidades de otra clase algo que mi clase no me da. Y en este sentido nosotros creamos personajes que son mucho más versátiles, pueden enfrentar una mayor amplitud de situaciones de forma bastante exitosa. O también crear un personaje que tiene unas capacidades muy únicas para lo que es su clase. Habiendo dicho eso, es necesario entender de que muchas veces esta combinación produce personajes que comparativamente a otros personajes de similar nivel van a ser más débiles, justamente en aquello para lo que estarían diseñados si fueran una clase única. Eso no necesariamente es un problema, dado que compensa justamente con aquellas capacidades y aquellos rasgos para lo cual esta clase no fue
diseñada. Finalmente nos encontramos con la cuarta razón, que es la que llamamos el combo, que es una combinación única que conjuga aspectos muy específicos de diferentes clases para hacer viable una construcción, un diseño de personaje muy específico, pero que tiene una capacidad sorprendente. Podríamos decir que genera como una simulación de un superpoder. Realmente es insuperable en aquello para lo cual es diseñado un personaje multiclase que combina, que hace un combo, ¿sí? Entonces, es un poder único que está sacrificando parte del desarrollo natural de su propia clase para obtener aquella recompensa que estás buscando. Y muchos de estos combos suelen ser muy atractivos, se llevan mucha atención dentro de internet porque uno dice, claro, es la única forma de generar el personaje más rápido, o el que es capaz de hacer más daño en el primer turno, o el que lanza el conjuro a mayor distancia, y de verdad son unas combinaciones que conceptualmente son brutales y pueden ser muy entretenidas, pero no tienen que ver con las otras razones, sobre todo diferenciarla. La combinación con la optimización a veces nos cuesta bastante, porque la optimización profundiza, genera una capacidad más potente, mientras que el combo sacrifica parte de esa capacidad para hacer una única cosa específica. Dediquémonos ahora un poco a analizar bien todo lo que significa la multiclase. Nosotros nos vamos a referir muchas veces con multiclase como por ejemplo clase X, clase Y dividido por este slash, agregando los niveles que va a tener un personaje en cada clase. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que un mago es un mago 3, explorador 3. Eso quiere decir que tiene 3 niveles de mago y 3 niveles de explorador. Lo interesante es que los niveles de las diferentes clases se suman para determinar el nivel de personaje final que tiene. Entonces, este ejemplo es un personaje de nivel 6, con 3 niveles de mago y 3 niveles de explorador. Pero perfectamente podría ser un personaje de nivel 6 con 5 niveles de mago y 1 nivel de explorador. Es un personaje del mismo nivel, pero la distribución de niveles es completamente diferente. Además, hay que referirse al hecho de que uno normalmente va a tener una clase principal y una clase complementaria, o más clases complementarias, lo que complejiza aún mucho más. En este estudio nosotros hemos hecho solamente combinaciones diádicas, una clase principal y una clase complementaria. La clase principal es aquella en la cual un personaje tiene más niveles que en la otra, o bien en la cual comenzó su carrera de aventurero, por lo tanto tomó su primer nivel en la clase principal. La clase principal es muy determinante para tu personaje. Muchos de los otros rasgos, las competencias en armas, las competencias en armaduras, los puntos de golpe iniciales, las habilidades entre las cuales escoger las competencias y algunas competencias con herramientas o instrumentos musicales, como en el caso de los bardos, vienen determinadas por la clase inicial en la cual uno comienza su aventura. El ejemplo más claro tiene que ver con las tiradas de salvación. Si yo tengo un personaje guerrero, yo sé que sus tiradas de salvación son fuerza y constitución. En cambio, si yo tengo un personaje mago, yo sé que sus tiradas de salvación son inteligencia y sabiduría. Son conjuntos de tiradas de salvación en las cuales son competentes completamente diferentes. Si mi primer nivel es de mago, yo me voy a quedar con las tiradas de salvación, con la competencia en tiradas de salvación de inteligencia y sabiduría. Pero si yo tomo mi primer nivel como guerrero, yo voy a quedarme por el desarrollo de toda mi carrera de aventurero con la competencia en las tiradas de salvación de fuerza y constitución. Entonces esas decisiones son muy relevantes de tomar cuando uno está diseñando el personaje, sobre todo porque, puntualmente en este ejemplo, muchos de los conjuradores se benefician mucho de tener la competencia en la tirada de salvación de constitución porque les permite mantener la concentración en sus conjuros cuando reciben daño. Y vale decir, la clase principal normalmente va a tener que ver con este tronco principal en el cual nosotros tenemos más niveles y los primeros niveles. Y luego, dentro de las clases complementarias, nosotros podemos encontrar algunos fenómenos divergentes. Vamos a partir con el concepto de toques. Cuando yo aquí en este video esté hablando de toques, va a significar que yo hago una multiclase con muy poquitos niveles de otra clase. Por ejemplo, el primer nivel o el primer y segundo nivel. Eso para mí todavía es un toque. Yo por ejemplo, podría estar jugando un mago
en su clase principal y tiene una clase complementaria con un toque de guerrero, ¿sí? El primer y segundo nivel, exclusivamente. ¿Esto por qué nos importa tanto? Porque los toques son una forma muy rápida de conseguir capacidades que de otra manera están cerrados para la clase en su desarrollo principal. Mientras que nosotros podemos tener clases complementarias ya de lleno cuando estamos pensando en tomar 3, 4, hasta 5 niveles en una clase complementaria. ¿Esto por qué es importante? Normalmente porque las clases a nivel 3 ya todas han elegido su subtipo. Entonces hay algunas clases que recién a nivel 3 pueden elegir un subtipo que es el que buscábamos para una combinación específica multiclase. Luego tenemos que en el nivel 4 todas las clases tienen un incremento de característica. Si yo tengo un personaje de nivel 6 con 3 niveles de mago y 3 niveles de explorador, yo no he tenido ningún incremento de característica, porque lo dan las clases a nivel 4. Esto es muy importante tenerlo en consideración, porque los personajes que necesiten maximizar una característica o que estén buscando una dote específica si están jugando con esa regla especial, necesitan llevar a alguna de sus clases a nivel 4 para obtener el incremento de característica. Y normalmente, si es que uno no está buscando esta estrategia de toques, el nivel 4 es un nivel muy atractivo para buscar una clase complementaria. Y luego tenemos el nivel 5. El nivel 5 es en el que todas las clases llegan a una expresión muy alta de sus propias capacidades. Los conjuradores obtienen conjuros nivel 3, las clases marciales obtienen un ataque adicional, los monjes obtienen el golpe aturdidor, etc. Nosotros vamos a encontrar que en todas las clases, a nivel 5, nosotros encontramos algo que define la clase de forma muy determinante. Entonces, muchas veces también el nivel 5 es una combinación atractiva. Tener un personaje a nivel 10, con 5 niveles en su clase principal y 5 niveles en su clase complementaria, muchas veces va a ser una de las combinaciones más típicas que nosotros vamos a ver para un personaje multiclase. Comencemos entonces viendo cómo se hace un personaje multiclase. Como está indicado en el reglamento, los invito también a revisarlo porque esa parte está bastante bien descrita. Uno, cuando gana un nivel, cuando uno progresa, uno se hizo un personaje a nivel 1, qué sé yo, obtuvo suficiente experiencia para subir a nivel 2, y uno está jugando en una mesa con esta regla especial, uno podría buscar un nivel en otra clase. Por ejemplo, si yo tomo un personaje que comienza como bárbaro y llego hasta nivel 3 y a nivel 4 yo decido voy a tomar un nivel de druida. Bueno, entonces se trataría de un personaje de nivel 4 que ha tomado 3 niveles de bárbaro y un nivel de druida. Cuando vuelve a subir de nivel, lo que para el personaje sería el nivel 5, el personaje puede elegir en seguir en su progresión como bárbaro, llegando a nivel 4, tomar otro nivel de druida, llegando a nivel 2, o quizás buscar una tercera clase. Eso no es un problema mientras los requisitos se cumplan. Esto narrativamente requiere un nivel de explicación. Si yo estaba jugando un pícaro y quiero tomar un nivel de clérigo, bueno, resulta que este llamado de la divinidad para este pícaro, a esta vocación de clérigo, tiene que tener una explicación dentro de la trama, ¿no? El personaje pícaro, por ejemplo, podría haber tenido un momento clave, un momento de recogimiento, un momento de revelación en el cual esta naturaleza divina se le manifestó y lo imbuyó con el poder como uno de los elegidos por los dioses. O un personaje explorador que está buscando tomar niveles de mago, por ejemplo, podría estar dedicado más a los estudios en las últimas aventuras, estar conversando con personajes dedicados a la magia y estar de alguna manera preparando narrativamente este cambio de clase o este desarrollo en una clase que no le es propia. Lo primero que tenemos que tener claro al hacer un personaje multiclase es que se tienen que cumplir requisitos. Los requisitos siempre van a estar asociados a una o más características que le son propias a la clase de origen y a la clase de destino. En esta tabla, por ejemplo, podemos ver las 13 clases enlistadas con el requisito en la característica o en las características que requiere tener un puntaje de 13 o más para poder tomar un nivel. Por ejemplo, si yo soy un clérigo, yo tengo que tener sabiduría 13 o más para poder tomar un nivel en otra clase. Si yo me estoy pasando
a la clase pícaro, por ejemplo, estoy tomando un nivel en la clase de pícaro, yo tengo que tener mi sabiduría en 13 o más y además mi destreza en 13 o más. Vale decir, el requisito se aplica a la clase de origen y a la clase de destino. Algunas clases requieren doble requisito, como por ejemplo el caso de los exploradores, los monjes o los paladines, que piden puntuación de 13 o más en 2 características. Y el caso de los guerreros es único porque requiere una característica de 13 o más en una de 2 características, o bien la fuerza o bien la destreza. Cuando yo gano un nivel en una clase nueva, yo tengo que mirar cuáles son las características que yo gano a partir del nivel 1 de la clase. O sea, yo no miro aquel texto que está fuera de la tabla de progresión de personaje. Si por ejemplo yo tenía, por ser guerrero, competencia en armaduras pesadas, yo no las gano automáticamente por tomar un nivel de guerrero. Todos los rasgos que están fuera de la tabla que describe la clase no se obtienen. Vale decir, uno, si consulta los rasgos, por ejemplo, un guerrero a nivel 1 obtiene el segundo aire, eso sí lo va a obtener porque está dentro de la tabla. Entonces, quedamos claros de que cuando uno toma una nueva clase no se ganan las competencias en herramientas, ni en armas, ni en armaduras propias de la nueva clase, ni tampoco sus tiradas de salvación, ni mucho menos su equipo, ¿sí? Para ver cuáles son los rasgos que sí se van ganando en la medida de que yo tomo un personaje multiclase, una nueva clase dentro de mi progresión, podemos consultar esta tabla en la cual nosotros podemos ver cuál es la mejor armadura con la que se gana competencia cuando se toma esta clase por primera vez, si es que se gana la competencia de escudos, qué tipo de armas gano competencia en cuando tomo esta clase, si es que gano alguna habilidad adicional, como es el caso de los bardos, los exploradores o los pícaros, o si es que gano algunas otras competencias, como por ejemplo las competencias en las herramientas que dan los artífices, en las herramientas de ladrón que dan los pícaros, o en instrumentos que es lo que dan los bardos. También en la tabla dejamos mencionado cuál es el nivel en el cual la clase gana su subtipo para que ustedes puedan pensar su diseño. Y esta información es muy interesante porque les deja rápidamente estipulado cuáles son las competencias iniciales en las tiradas de salvación cuando ustedes toman la clase como clase principal. Y muchas veces entonces ahí es donde tienen que tomar la decisión. Si comienzo con una clase que me da una tirada de salvación específica que yo quiero pero que mi clase no me daba, como podría ser esta clásica tirada de salvación de Constitución. Sigamos ahora con los tecnicismos de esto. Los puntos de golpe de un personaje multiclase se van simplemente sumando. Nosotros sabemos que cada clase al subir de nivel toma un dado de golpe. Lo tenemos todo revisado, ¿no es cierto?, en las guías de clase, pero los guerreros, por ejemplo, toman un de 10, los clérigos toman un de 8, los magos toman un de 6 y así. Y ese dado ellos lo sumarán cuando suben su nivel en esa clase y se suma al total de puntos de golpe. La experiencia del personaje es una sola, se va viendo en la escala. Por ejemplo, si yo estoy en 5900 puntos de experiencia, estoy a nivel 4, tengo esta combinación de nivel 3 de bárbaro, nivel 1 de druida, y llego a los 6500 puntos de experiencia, la Dungeon Master me va a decir, subes de nivel. Y ahí yo tomo esta decisión de qué clase quiero continuar. ¿Y qué pasa con el bono de competencia? El bono de competencia, ese más 2 con el que se comienza y que termina siendo un más 3, más 4, hasta un más 5 a niveles muy altos, se calcula considerando la suma de todos los niveles. Vale decir, si yo tengo un personaje que es nivel 4 en una clase y nivel 3 en otra clase, vale decir que tiene un total de nivel 7, tendría el bono de competencia más 3, siendo que en cada una de sus clases por sí sola no alcanza ese nivel de más 5 para obtener el bono de competencia. O sea, siempre distinguir bien el nivel de personaje con el nivel de cada clase, ¿sí? El nivel de personaje es la suma de los niveles de cada clase. Y esto es muy determinante también para saber cuántos espacios de conjuro va a tener un personaje multiclase. Cuando yo tomo clases que sean conjuradoras, yo voy a combinar los niveles en estas distintas clases para saber cuántos espacios de conjuro yo tengo disponibles. Esto lo podemos chequear bien en esta tabla, en la cual nosotros podemos ver que se trata de la progresión de espacio de conjuro que tiene cualquier clase de conjuradores primarios, como los clérigos, los magos, los hechiceros, los bardos, etc. Pero
Para saber exactamente en qué nivel estoy yo como personaje, yo tengo que sumar distintas cantidades de niveles según de qué clase provengan, para saber en qué nivel de conjurador general estoy yo como personaje. Yo sumo cada nivel que yo tengo en las clases de conjuradores primarios. Bastante intuitivo, bastante obvio. Que son los bardos, los clérigos, los druidas, los hechiceros y los magos. Además, yo sumo la mitad de los niveles que yo tenga en las clases de conjuradores secundarios, que son 3, los artífices, los paladines y los exploradores. La mitad redondeada hacia abajo. Y yo sumo 1/3 de los niveles que yo tenga en aquellas clases que sean conjuradores terciarias, que son el caballero arcano y el embaucador arcano, que son subtipos de guerrero y de pícaro respectivamente. Con ese total yo voy a mirar esta tabla y me identifico en el nivel en el que estoy como personaje conjurador. Vamos con un ejemplo. Yo tengo 4 niveles de mago y 3 niveles de explorador. Sumo los 4 niveles de mago, pero sumo la mitad de los niveles de explorador. Vale decir, sumo un solo nivel porque se redondea hacia abajo. Entonces yo voy a consultar a nivel 5 cuántos espacios de conjuro tengo y descubro que tengo 4 de nivel 1, 3 de nivel 2 y 2 de nivel 3. Ahora, ¿cómo se determina el acceso que yo tengo a los distintos conjuros de mi clase? Bueno, esto lo veo a través de cada clase por separado. Hay clases que conocen conjuros, como los hechiceros o los exploradores, y hay clases que preparan conjuros, como podrían ser los magos, los paladines o los clérigos. Cada clase tiene que administrar sus recursos como si fuera una clase única. En el ejemplo de un mago de nivel 4, yo tengo acceso a conjuros de nivel 2, no de nivel 3. Y como explorador, yo solamente tengo acceso a conjuros de nivel 1. Pero si yo consulto, como habíamos hecho, en mi tabla, me doy cuenta que tengo espacios de conjuro de nivel 3. ¿Esto me habilita para tener conjuros de mago de nivel 3, por ejemplo? En ningún caso. Yo puedo preparar conjuros hasta nivel 2 de mago. Lo que sí puedo hacer es sobrelanzar estos conjuros de nivel 1, de nivel 2, con un espacio de nivel 3. Y por eso nosotros encontramos en muchos de los conjuros esta descripción adicional de si tú estás lanzando un determinado conjuro a un nivel más alto, por ejemplo un manos ardiente que es nivel 1, por cada nivel sobre nivel 1 que yo lo sobrelance, sumo un dado de daño a la tirada de daño. Entonces yo, por ejemplo, podría tomar un conjuro a nivel 2 y lanzarlo con un espacio de nivel 3. Eso es una regla que sirve para todos los personajes, pero justamente para los personajes multiclase es lo que explica cómo esta progresión combinada de niveles desde distintas clases se va a ir conjugando con los conjuros que yo conozco y que yo preparo y que puede generar un quebradero de cabeza bastante grande. Sobre todo si consideramos que hay una clase que cuando hace multiclase no se combina en esto y se trata de los brujos. Como los brujos tienen esta magia del pacto, que es una mecánica única y que no comparte ninguna otra clase, a los brujos nunca los vamos a combinar en esta tabla de progresión de clases. Los brujos tienen sus propios espacios de conjuro, que siempre son muy poquitos. Recordemos que entre nivel 2 y nivel 10 creo que solamente son 2. Y estos siempre son del nivel máximo que pueda lanzar el personaje. Estos espacios de conjuro no los mezclo nunca con los espacios de conjuro que yo pueda tener desde otras clases. Vale decir, un mago brujo va a tener sus 2 espacios de conjuro de brujo, normalmente si está a nivel 7 por ejemplo, y va a tener sus propios espacios de conjuro que obtuvo por mago. Y si tiene 3 clases, bueno, se combina el mago con el clérigo, pero nunca con el brujo. Lo que sí es muy interesante es que los brujos pueden ocupar sus espacios de brujo para lanzar los conjuros que son de otras clases. Vale decir, si es que yo obtengo un conjuro que es único, por ejemplo, un brujo clérigo. El clérigo tiene un conjuro de curación que el brujo no tiene. El brujo puede tomar un espacio de sus propios conjuros para lanzar el conjuro de clérigo sin ningún problema. Y esa es una de las ventajas que tiene la combinación con brujos, siendo que la progresión está bastante detenida si es que yo avanzo en niveles de brujo. Y todavía tenemos que hablar de algunos de los casos más especiales. Primero, canalizar divinidad. Esta es la combinación entre clases de clérigo y paladines que ambos confieren esta habilidad de canalizar divinidad. Yo no sumo la cantidad de veces que yo puedo canalizar divinidad. No, yo tengo la máxima cantidad que mi clase más alta me permita.
Lo que sí, yo tengo un abanico más amplio de opciones para ver a dónde yo quiero ocupar mi canalizar divinidad, con mis rasgos de paladín o con mis rasgos de clérigo. Los ataques adicionales son los que ganan las clases marciales a nivel 5 o algunos subtipos, como por ejemplo el Colegio del Valor de los Bardos a nivel 6, que me permite cuando tomo mi acción principal para hacer un ataque, no realizar un ataque, sino que 2 ataques. Y en el caso de los guerreros hasta 3, 4 ataques cuando son de niveles muy altos, ¿sí? Este rasgo tampoco se combina. O sea, si yo tengo un paladín que tiene este rasgo a nivel 5, que también tiene 5 niveles de explorador, que también obtiene este rasgo, yo no lanzo 3 ataques con mi acción principal cuando ataco. No, yo lanzo aquella clase que me confiera más ataques. Normalmente 2, independiente de cuántos niveles acumulados tenga. Y finalmente otra de las salvedades es la defensa sin armadura. Esto es cuando yo combino bárbaros con monjes. Ambos confieren una defensa sin armadura que ocupan una segunda característica. Los bárbaros suman el bono de constitución a la clase de armadura y los monjes suman su bono de sabiduría a la clase de armadura. Cuando yo accedo por ambas clases a este rasgo, yo solamente me quedo con aquella clase con la cual comencé el acceso a este rasgo. Vale decir, si yo tenía una clase primero de bárbaro, me quedo con la constitución, y si yo tenía primero una clase con monje, me quedo con la sabiduría. Y luego queda un sinfín de preguntas que tienen que ver ya con las combinaciones tan únicas de multiclase, ¿no es cierto? Por ejemplo, un paladín puede usar los espacios de conjuro generales a los que tiene acceso como multiclase para lanzar sus castigos divinos. Sí, la respuesta es sí. Yo puedo, de hecho es una muy buena estrategia, tomar niveles en hechicero para llegar a mayores espacios de conjuro rápidamente y con eso ocupar espacios de conjuro más altos para hacer castigos divinos, a los cuales tuve acceso como hechicero. Es estupenda combinación. De hecho, la vamos a ver dentro de los combos. Con esto estamos concluyendo toda la primera parte de este video, en el cual hacemos la revisión extensa de las reglas multiclase. Si te ha gustado lo que estás viendo, por favor suscríbete al canal, no te pierdas la oportunidad de ver más videos como este. Y además, nosotros tenemos una oferta especial para aquellas personas que contribuyan en el Patreon. Si nosotros llegamos a tener 100 patrocinadores, este canal lo vamos a desmonetizar. Eso haría que toda la publicidad que hasta el momento está apareciendo en nuestro canal no va a estar presente, porque nosotros vamos a recibir una contribución tan grande de parte de los Patreon que no va a ser necesaria la contribución que nos da YouTube a través de la monetización. Vamos entonces ahora al estudio sobre cada una de las clases, y para eso vamos a ir una tras otra en el orden alfabético en español, viendo las 13 clases que tiene el Dungeons & Dragons quinta edición y sus opciones específicas para hacer combinaciones con otras clases y discutir en términos generales cómo se vería un personaje que incluya la clase que estemos conversando en ese momento. Pero antes voy a señalar un detalle, que cuando estemos hablando de que una determinada clase es muy combinable, hace buenas multiclases, no nos referimos a combinaciones específicas, que justo la clase combina mucho con la clase tanto, y eso hace un combo espectacular que hace toneladas de daño, qué sé yo. Si es 1, 2, incluso 3 excepciones para una clase, no quiere decir que la clase sea buena para hacer combinaciones. Más bien es una clase que puede tener su nivel para hacer combinaciones con un par de excepciones, y así mismo la vamos a tratar durante este estudio. Además nos van a estar acompañando aquí algunos de los personajes más bonitos como para poder inspirar cómo funcionaría una multiclase. La primera clase del Dungeons & Dragons, partiendo con la letra A, serían los artífices. Los artífices dan poderes con los objetos mágicos que puedan ser de interés para un determinado personaje. Y tener ese poder, tener ese dominio sobre el área del juego, que son los objetos mágicos, es potentísimo, porque todo lo que son las armas, las armaduras, el equipamiento, etc., conceptualmente le viene muy bien para poder controlar el juego y poder tener dominio sobre cómo quieres diseñar tu personaje, con capacidades que ninguna otra clase ofrece. Entonces, si bien suena muy interesante el artífice para hacer combinaciones, mecánicamente queda un poco corto. Más que una multiclase, conviene mucho tener un aliado que sea un artífice en su propia ley y que me preste el equipamiento, porque eso no es un problema.
y tener que sacrificar de mi propio desarrollo para tener ese o tal otro objeto mágico que me interesa, puede ser un poco costoso en términos de la cantidad de niveles que no avanzo en mi propia clase. En este sentido, los artífices son una mala clase primaria. Si ya avanzan lento, porque recordemos, tienen una progresión de conjuros de conjuradores secundarios, vale decir, a nivel 20, recién están llegando a conjuros de nivel 5 en vez de conjuros de nivel 9, retrasarlo tomando niveles de otra clase es un problema. Retrasarlo aún más es un tremendo problema. Porque lo mejor que ya deberían hacer los artífices es manejar su magia. Si además eso lo atrasamos, estamos generando un problema no menor. Probablemente de las mejores opciones, por razones que tengan que ver con el equilibrio de las capacidades, es tomar algunos niveles de mago. Sobre todo porque ambos necesitan como requisitos la inteligencia, entonces ahí hay un severo ahorro. Pero aún así no va a ser fácil llegar a las mejores habilidades que la clase artífice ofrece. En cambio, como una clase complementaria es excelente. Da mejoras rápidas, muy directas en términos de equipo, las armaduras, las armas, etc. Funcionan muy bien si es que tomamos un toque de artífice. Incluso con el nivel 3, donde ya podemos elegir el subtipo, nosotros podemos armar algunos diseños que pueden aprovechar muy bien la economía de acciones, porque algunos subtipos de artífice ocupan muy bien la acción adicional de un personaje. Y hay algunas clases que son bastante deficientes en términos de darle un uso a la acción adicional. Probablemente la mejor combinación posible con artífices la tomen los magos, justamente porque los magos se convierten en mejores magos, son más hábiles, son más competentes si es que toman 3 niveles de artífice, justamente por la economía de acción que ofrecen y por estos incrementos rápidos y muy potentes que pueden dar los equipamientos de los artífices. Pero también en términos de aumentos de poder, las clases marciales, y más específicamente los guerreros, los pícaros, quizás algunos clérigos, pueden beneficiarse muy rápido de tener una multiclase con artífice, sobre todo considerando las ventajas brutas de tener rápidamente 1+1 a los ataques, 1+1 a la defensa, que pueden ofrecer las armas mágicas de los artífices. Eso, en términos comparativos, es prácticamente tener un bono de competencia adicional. Eso equivale a aumentar 5 niveles. Muchas veces tomar algunos niveles de artífice puede ser muy atractivo simplemente por eso. Entonces, como resumen, al tratarse de una excelente clase complementaria, un poco más débil en términos de una clase principal, vamos a hablar de que la viabilidad multiclase de los artífices va a estar en la categoría intermedia. Nosotros vamos a trabajar con las 5 categorías y la vamos a dejar en la categoría número 3, en el estrato número 3, como en este nivel amarillo en términos de jugabilidad multiclase. La siguiente clase son los bárbaros. Los bárbaros se caracterizan por combinar en sí mismos, en su propio diseño, 2 rasgos, que son la defensa sin armadura y la furia. Y eso muchas veces ya es un problema para la clase en sí, para los bárbaros. Cuando eso lo tratamos de combinar con otras clases, se puede volver realmente una pesadilla. Por ejemplo, la defensa sin armadura de los bárbaros sería excelente para los conjuradores, ¿cierto? ¿Quién no quiere ocupar su bono de constitución, que ya es interesante tenerlo alto, para sumar a su clase de armadura? El problema es que si el bárbaro entra en furia, no puede conjurar, vale decir, justamente las clases que más se benefician por tener una mejor armadura gracias a la constitución, son las clases que quieren aprovechar los conjuros. Entonces generamos ahí un problema que es un poco contradictorio. Y viceversa, las clases más bien marciales, paladines, guerreros, etc., ya van a ir con una muy buena armadura. Entonces el rasgo de defensa sin armadura se pierde cuando el guerrero está aprovechando la furia, ¿sí? Entonces, en realidad es una clase bastante problemática en términos de multiclase. Como clase principal, los bárbaros prácticamente están pidiendo a gritos tomar algunos niveles en una lógica muy de optimización de guerrero, específicamente para volverse mejores combatientes, porque los bárbaros no acceden a un estilo de combate
con un toque guerrero nivel 2 ya están obteniendo la oleada de acción o la acción súbita, depende de la traducción, que es esta, probablemente el mejor rasgo que hay en todo el juego, ¿no es cierto? Y también los niveles 3 y 4 con el subtipo y con el incremento de características muy atractivos para cualquier bárbaro que en sí mismo va a volverse mucho mejor luchador si es que toma esos niveles de guerrero. Y luego tenemos algunas combinaciones específicas, armamos algunos combos, por ejemplo con la clase de pícaros, que justamente con su ataque temerario de bárbaro pueden autoconferirse las condiciones para lograr hacer ataques furtivos, si es que coincidimos bien con las combinaciones que se pueden aprovechar. De hecho, nosotros en la Forja Aventureros, dejamos acá en la tarjeta, creamos justamente un personaje pensando en estos combos que además aprovecha algunas de las ventajas más importantes en términos de las reglas de agarre, ¿sí? Así que ahí dejamos a este personaje que puede ser muy inspirador para justamente jugar este combo. Y también encontramos otro combo más que es brutal, el temido Barbarian en inglés. Es tomar 2 niveles de druida para llegar a la forma salvaje, tomar el círculo de la luna y convertirse en un oso que pueda entrar en furia, en un lobo gigante, en cualquier tipo de animal que sea bueno para el combate, entrar en furia, porque esos dos rasgos son tremendamente combinables. Y con el círculo de la luna estar ocupando los espacios de conjuro para estar curándose turno a turno con la acción adicional. Esa combinación es uno de los tanques más eficientes que uno podría diseñar en el Dungeons & Dragons quinta edición. Y es temible, pero sobre todo a niveles bajos. Estamos hablando de niveles 6, probablemente sea una de las mejores combinaciones que ofrece el juego. Más allá de eso, estas formas salvajes no escalan muy bien cuando estamos ya en los niveles muy altos de combate, de juego. Convertirse en un oso es bastante irrelevante en términos de combate y probablemente de un plumazo ya me puedan sacar la forma salvaje y mi combo deja de ser tan poderoso. Pero para niveles bajos es absolutamente insuperable. Como clase secundaria probablemente no sirva para ninguna clase excepto para un guerrero. Los guerreros podrían sacrificar su armadura más pesada para ganar la resistencia que ofrecen los bárbaros, algunos rasgos, después alguna elección interesante del subtipo y ese bono fijo que se tiene durante la furia al daño que se está produciendo en el combate, a un guerrero lo puede optimizar mucho. Hemos mencionado algunas de las excepciones que básicamente se tratan de la combinación con guerrero y 2 combos que están acá. Dejamos la clase definitivamente en el peor estrato de multiclase porque combinar bárbaros realmente con otras clases de forma eficiente es muy difícil y probablemente una pesadilla no menor en términos de entro en furia, dejo de conjurar, etc. Y lo vamos a dejar en el estrato rojo justamente por eso. La multiclase que vamos a revisar acá son los bardos. Los bardos, como son muy versátiles, son excelentes complementos creando una buena multiclase en casi cualquier situación. Potencia las habilidades, muy interesante, y potencia la magia de utilidad, de apoyo para el resto del grupo. Y la inspiración siempre va a ser un aporte deseado en cualquier grupo, vale decir, creando un personaje multiclase bardo, no debiéramos equivocarnos prácticamente nunca. Como clase primaria, realmente puede aprovechar muy bien muchas combinaciones en muy diferentes direcciones, y las vamos a revisar ahora. Pero como no ofrece rasgos realmente poderosos a niveles muy altos, porque la magia de los bardos es un poco más limitada en términos cualitativos, no en términos cuantitativos, que la de las otras clases, ni siquiera tiene costos muy altos tomar algunas multiclases con bardos. Por ejemplo, en términos de equilibrio nosotros podemos potenciar todo lo que es el combate cuerpo a cuerpo con niveles de paladín y basta un toque de 2 niveles para llegar a esos castigos divinos. Aporta una buena armadura y luego ocupamos nuestro espacio conjuro de bardo simplemente para estar castigando, mientras que en algunos turnos podemos ocupar toda la magia del bardo libremente para dar apoyo en el campo de batalla. Y otra combinación que busca un tremendo equilibrio se trata de los brujos, porque los brujos tienen esta capacidad de explotar, un blaster de daño, ¿no es cierto? Un estallido mágico que pueden generar justamente con el cantrip de estallido arcano, ¿no? Que a nivel 2 lo podemos potenciar aún más sumando, por ejemplo, el bono de carisma que comparten ambas clases,
vale decir ni siquiera tiene un costo, a la tirada de daño que hace, y con eso generamos un bardo que normalmente carece de potencia de fuego, que tiene justamente esa potencia de fuego que además va escalando, como todos los cantrips, con la clase de personaje y no con el nivel exclusivo de brujo. Y finalmente tenemos la otra combinación con una clase basada en carisma, que son los hechiceros, que es probablemente para generar un bardo aún más óptimo. ¿Por qué? Porque los bardos pueden basarse muy bien en magia, y con algunos niveles de hechiceros aportando esa deliciosa metamagia, y algunos linajes, como justamente el linaje del dragón, que aporta defensa, aporta más puntos de golpe, etc., estar generando a un conjurador mucho más potente en la lógica de la optimización. Y hasta acá hemos llegado a las clases que tienen sinergia por el requisito de carisma, lo cual evita mucho tener una dependencia de múltiples características. Pero nos queda todavía otra clase que puede potenciar tremendamente a los bardos si es que estamos disponibles para poner puntos en sabiduría. Se trata de los clérigos. Porque los clérigos, escogiendo un buen dominio, un dominio que a nivel 1 le puede conferir armas, le podría conferir armaduras, etc., nos convertimos en la función del apoyo definitivo dentro del grupo. Entre las inspiraciones, los conjuros de clérigo, los conjuros de bardo, nosotros vamos a crear el personaje más querido de la mesa, porque siempre vamos a estar ahí disponibles para salvar el pellejo de nuestros compañeros y hacerlos más fuertes. Y en una vertiente más marcial nosotros encontramos un excelente complemento con algunos niveles de guerrero. Contraintuitivamente, los dos colegios más marciales, el de valor y el de las hojas, armas, filos, no sé cómo se traduce, no son los que mejor aprovechan la combinación con guerrero, porque tienen rasgos repetidos, sobre todo en el ataque adicional. Son justamente los otros colegios de bardo que pueden aprovechar mejor algunos niveles de guerrero. Finalmente tenemos un combo, que se trata del personaje que puede manejar espectacularmente habilidades, y obviamente se trataría de hacer multiclase con un pícaro. Como se basa en destreza, probablemente se tengan los requisitos cumplidos de todas maneras. Y la gracia es que nosotros obtendríamos 4 habilidades en las cuales tenemos especialidad, vale decir doble bono de competencia. Tremendo. Es la forma de conseguir más especialistas, más especialidades en el juego. Sí, es bastante redundante en muchos aspectos que comparten los pícaros y los bardos en muchos otros aspectos. Vale decir, si es que estás buscando al hábil definitivo, esta sería una excelente combinación, pero no por otras razones. Como clase complementaria es mucho más débil. Lo que aportan los bardos es algo de magia más, una habilidad adicional, los instrumentos y algunas otras cosas que algunas clases probablemente ya podrían tener. En términos de optimización encontramos a los paladines, que pueden aprovechar ese incremento de espacios de conjuro que les darían unos bardos, y justamente los colegios de las hojas, la espada, le podrían agregar algo de daño a través de la floritura, o el colegio de los susurros, agregar algo de daño a sus ataques normal, confiriéndole a las armas un daño psíquico adicional. Hay pura sinergia entre esos colegios, y después habría que evaluar si es que uno persiste hasta el incremento de característica para tener un personaje que haya crecido casi a la par en las dos clases. Con esta gran cantidad de combinaciones y una combinabilidad general con las otras clases, también nosotros encontramos aquí una clase excelente para multiclase. Tiene muchas opciones muy viables y son buenos candidatos a ser dentro de las mejores multiclases posibles, pero simplemente las vamos a dejar en el estrato verde, que es el 4º nivel, porque hay otras multiclases aún mejores. Y ahora tenemos a los brujos, que nosotros los tenemos asociados rápidamente a la idea de perfilar al brujo tal como tú lo quieres tener. Sin embargo, dentro del juego, los brujos no son versátiles. Los brujos están pensados para hacer aquello que están diseñados y no otra cosa. Eso hace que parezcan ser tremendos complementos de multiclase, y efectivamente, en términos de combos, producen probablemente las mejores combinaciones multiclase que tenga el juego para lograr esa cosa específica. Sin embargo, no son una buena multiclase per se, combinable ampliamente con todas las clases y de cualquier manera. Eso definitivamente no pasa.
el hecho de que tengan un sistema de conjuros aparte, con sus propios espacios de conjuro, ya es una limitante tremenda para cualquier combinación con otros conjuradores. En caso de que necesiten refrescar esta regla, los invitamos a ver la primera parte en la cual explicamos que los espacios de conjuro de los brujos y de los otros conjuradores no se combinan. Sí son los maestros de los trucos y de la magia a bajo nivel, a través de su cantrip maravilloso, que es el estallido arcano, el Eldritch Blast, que a segundo nivel lo hacemos aún más apetecible. Los brujos pueden ser muy atractivos para darle potencia de fuego a cualquier clase conjuradora. Y además todos los conjuros de niveles bajos van a tener siempre espacios de conjuro disponibles entre descansos cortos, que se pueden ocupar para lanzar los conjuros de otras clases también con los espacios que confieren los brujos. Eso para los conjuros a nivel bajo es potente y probablemente uno de los mejores potenciales que tiene esta clase en términos de combinación. Vamos a mencionar también una cosa más, que en la guía de Xanadar para todo ofrecieron un subtipo adicional que es el pacto del arma maldita, Hexblade en inglés, que hace que las tiradas de ataque y el bonificador de daño sume carisma en vez de la fuerza o la destreza como hacen normalmente las armas de melee. Y esto de por sí hace que las combinaciones con el arma maldita sean tremendas, ¿sí? Pero se trata solamente de un subtipo, no de los brujos en general. Como clase primaria, que es totalmente optimizable, perfilable o customizable para lo que nosotros queremos hacer bien, suele tener algunas combinaciones específicas, pero no necesariamente en términos amplios aportar a la multiclase. Como dijimos, hay muchos combos específicos que funcionan muy bien, pero normalmente funcionan mejor cuando los brujos son la clase complementaria y no la principal. Sí es importante señalar que en términos de equilibrio se pueden beneficiar bastante de clases como guerreros o pícaros, que les pueden aportar siempre, de todas maneras, capacidades para desempeñarse bien en combate cuerpo a cuerpo. Entonces, como habíamos mencionado, los brujos como clase principal pueden funcionar bastante bien para aprovechar los conjuros de niveles bajos de otras clases. Idealmente, si es que están basados también en carisma como los brujos, vale decir bardos y hechiceros, mejor que otras clases conjuradoras. Como clase complementaria es donde los brujos brillan y permiten tener algunos combos que son probablemente insuperables. Con un pequeño toque de brujo, los bardos pueden tener toda esa potencia de fuego de la cual normalmente carecen. Tienen el estallido arcano, tienen espacios de conjuro que se recargan, se refrescan entre descansos cortos. Y nada que decir, realmente tomar 2 niveles de brujo para un bardo puede ser muy apetecible. Tenemos otro combo más, que en caso de que los hechiceros quieran tener aún más potencia de fuego, cosa que en realidad no necesitan, pero ¿quién rechaza un Eldritch Blast cuando te lo regalan, no es cierto? Hace unas combinaciones que son tremendas, justamente entre meta y magia y las habilidades que pueden elegir, customizar los hechiceros, alguna dote que otra, uno puede lograr unas construcciones que permiten disparar el Eldritch Blast hasta 300 metros, hay unos cálculos ahí en internet que son pero aberrantes en términos de alcance. Para cosas así, combos específicos, de tener ese superpoder de la balista de largo alcance con el Eldritch Blast, son muy interesantes y muy entretenidos. Y finalmente nos quedamos con lo que yo creo que podría ser la combinación más rota del juego también a niveles altos. Es cuando un paladín toma un toque de brujo específicamente para tener el pacto con el alma maldita, olvidarse del requerimiento de fuerza que va a tener, de esa fuerza tan elevada que van a tener los paladines, y hacer todos sus ataques con una carisma que va maximizando a nivel 4, 8, 2, etc. hasta que los ataques sean con máxima potencia, pero siempre basados en carisma. Además, que en internet se conoce como el Hexadin, porque es el Hexblade Paladin, nosotros tendríamos conjuros de espacios muy altos para aprovechar en los castigos, que además se refrescan, se recuperan entre descansos cortos. Tremendo, me encanta la combinación, es muy potente. Entonces, para ir resumiendo lo que aportan los brujos, descontando los combos
tenemos que decir que los brujos no son tan buena multiclase. No son combinables con muchas de las otras clases. Y además narrativamente esto siempre va a llevar a la misma historia. La historia en la cual una determinada clase llega a un pacto con un patrón para obtener un poder adicional que la clase no le estaba ofreciendo. Por esta razón vamos a dejar esta clase en el penúltimo estrato de las multiclases más combinables, que es el estrato naranjo. Bueno, ¿y qué pasa con la multiclase de los clérigos? Bueno, los clérigos dan la mejor multiclase posible en términos de elecciones. Porque los clérigos, ojo con esto, toman su dominio divino en el primer nivel. Y es el dominio el que muchas veces confiere capacidades adicionales como competencia en habilidades, competencias en armas, competencias en armaduras, algunos conjuros muy específicos. Y eso hace que un toque de clérigo, un nivel, dos niveles, puedan hacer que rápidamente un personaje brille con el poder de los dioses detrás. Entonces, eligiendo el tipo de clérigo, nosotros podemos complementar casi cualquier diseño perfectamente. Como clase primaria, los dioses siempre agradecen algún tipo de ayuda secular para sus clérigos. Por lo que casi cualquier clase, bueno, los brujos yo diría que no, les dan tremendas capacidades a sus clérigos para hacer mejor aquello para lo que están diseñados a hacer. ¿Por qué digo que los brujos no? Bueno, para empezar porque el patrón y el dios del clérigo probablemente estén en algún tipo de conflicto. Y aunque no lo estuvieran, la gran capacidad que entregan los brujos con pocos niveles es lanzar ese estallido arcano con máxima potencia. Los clérigos van a tener mejores cosas que hacer con su acción que estar lanzando un estallido arcano con una carisma mediocre, porque además va a depender de tener múltiples características altas. Entonces, si se está considerando algún combo más bien mundano con alguna otra clase para un clérigo, siempre, siempre, siempre va a haber una excelente oportunidad para equilibrar el personaje y muchas otras veces para hacerlo aún más óptimo. Sin embargo, cuando estés buscando equilibrar tu personaje, muchas veces esto va a ser contraintuitivo. Justamente tomar el dominio divino que tenga que ver temáticamente más con la clase que tú estás complementando, puede ser que no sea la mejor combinación posible, porque van a haber capacidades que se solapan y que de alguna manera no necesariamente van a combinar siempre. La versatilidad que ofrecen los clérigos hace imposible que veamos realmente uno a uno todos los casos, porque recordemos, hay 10 o 12 dominios divinos y cada uno de ellos ofrecería variedades tremendas para la combinación con cada una de las clases. Esto sería un video aparte. Y como clase complementaria, ¿quién no agradece la ayuda de los dioses dentro de su misión de cualquier otra clase, ¿no es cierto? Si bien tiene algunas restricciones, sobre todo con las características sinérgicas, los clérigos se basan en la sabiduría, ¿no es cierto? Siempre van a poder dar un aporte tremendo cuando estemos eligiendo bien los dominios divinos. Y volvemos a la idea. Imagínense un pícaro de nivel 3, asesino, que además es clérigo de la tumba, entonces está generando el crítico automático, duplica el daño, causa vulnerabilidad, lo que de nuevo duplica el daño, cuádruple daño, ¡pah! Listo. Ahí hay una combinación demasiado agradable, es un combo que es tan brutal que no queremos pasar por alto en este video. Y cuando estamos hablando de algunas clases que puedan tener incompatibilidades, ya hablamos de los brujos, pero justamente también son los bárbaros los que pueden producir una de las mayores incompatibilidades cuando toman un par de niveles de clérigo, porque la magia de los clérigos no funciona cuando están... ninguna magia cuando el bárbaro está en su furia. Y el resto de las clases siempre van a tener algún nicho dependiendo del dominio que estemos eligiendo para que tomen un poquito de ayuda de los dioses. Esto hace que los clérigos definitivamente sean una de las mejores multiclases del juego y van a quedar en nuestro estrato superior azul. Los druidas se caracterizan por una tremenda versatilidad dentro del juego. Pueden preparar sus conjuros, ajustándolo mejor a la situación, tienen sus formas salvajes que les permiten otro registro de capacidades y con eso se puede complementar prácticamente cualquier rol dentro del juego. Tanques, sanadores, apoyos, dañadores, controladores del campo de batalla. Todo es viable gracias a un druida. El problema de un druida multiclase es una limitante
parte pequeña pero muy relevante, que es que no pueden ocupar armaduras de metal. Bueno, no es que no puedan, no lo hacen. Hay algo en su, en su diseño que le hace elegir armaduras que no sean metálicas. Y dependiendo de esta limitante puede hacer que muchas combinaciones del juego no sean viables. Como clase principal, aprovechan muy bien los toques que le va a dar cualquier otra clase que se base en sabiduría. Por ejemplo, para crear un muy buen combo, nosotros podemos buscar al clérigo, particularmente del dominio de la vida, que va a hacer que conjuros como vallas buenas, que están curando poquito, pero muchas veces, o espíritu sanador, con la misma lógica, realmente con el bono de curación que le confiere el clérigo de la vida, estallen en términos de potencia curativa dentro de las capacidades de los druidas. Y también en términos de optimización nosotros encontramos a los monjes, que con un toque, pocos niveles, pueden potenciar enormemente a los druidas. Para empezar, les confieren una defensa sin armadura. Eso evita que los druidas necesiten tocar armaduras de metal para tener una buena clase de armadura. Y además, las artes marciales, con un poco de conversación con el director de juego, la directora de juego, ustedes pueden llegar a un acuerdo en términos de que algunas formas salvajes, por ejemplo los simios, los monos, podrían seguir ocupando callados, garrotes, el conjuro callado y las artes marciales que le confieren los monjes estando en su forma salvaje. Todas las clases militares pueden compensar muy bien las necesidades que pueda tener un druida en el combate cuerpo a cuerpo. Bárbaros, por ejemplo, ya hablamos del temido Barbarian, ¿no es cierto?, que es sinérgico con la forma salvaje cuando el bárbaro está en su furia, causando mucho daño, generando una situación en la cual el daño es resistido y una vez que pase los puntos de golpe la forma salvaje se revierte primero a su forma natural, original, etc. Hay una tremenda capacidad de resistir daño ahí entre esa combinación. Y además, con la defensa sin armadura de los bárbaros, con una buena constitución, hace que los druidas que no usan armaduras de metal puedan tener buenos niveles de clase de armadura. Los exploradores también dan una tremenda versatilidad, dándole capacidades de combate a distancia, por ejemplo, a los druidas. No es que las necesiten realmente, pero en caso de que tú quieras hacer un personaje, ahí hay una complementariedad muy fuerte también. Y también un toque de guerreros puede aportar mucho a un druida que quiera buscar acciones dentro del combate cuerpo a cuerpo o a distancia. También como clase complementaria los druidas dan un aporte muy sólido. La magia de los druidas, la progresión de clase primaria, los espacios conjuros, pero también la forma salvaje, hacen que los personajes de otras clases de verdad puedan obtener unos rasgos complementarios, equilibrar su clase mejor de una forma que es absolutamente insospechada. Vale decir, son muy buenos aportes para cualquier diseño complementario. Considerando que prácticamente todas las otras clases se podrían diseñar probablemente formas atípicas para que calcen con las limitantes del druida, reducir la dependencia de múltiples características, quizás basarse exclusivamente en destreza para tener buena clase de armadura, evitar la armadura de metal, nosotros encontramos que los druidas son una de las multiclases más viables, más poderosas, más factibles, y la vamos a dejar en el estrato verde. Los exploradores son una clase caracterizada porque a niveles más bien altos, nivel 8 o superior, tienen limitantes bastante grandes, ¿sí? Hay niveles donde el avance de los exploradores es muy poco, vale decir, tienen un incentivo dentro de su propio diseño de clase a buscar poderes en las combinaciones con otras clases. Es algo natural para los exploradores, algo que hay que considerar en todo momento. Sin embargo, el hecho de depender de dos características, que son sabiduría y destreza, y además muchas veces requerir una buena constitución, quizás además una buena fuerza, hace que la combinatoria con otras clases que puedan tener otros requisitos, hace que la dependencia de múltiples características sea una limitante que imposibilita muchas de las combinaciones de esta clase. Sin embargo, van a ser un aporte marcial muy sólido. Ya el puro conjuro de nivel 1, marca del cazador, que los exploradores, recordemos, obtendrían a nivel 2,
hace que cualquier clase que se base en muchos ataques gane una potencia de daño tremenda. Como clase primaria, el hecho de tener algunos niveles prácticamente muertos en términos de progresión, tener una progresión muy lenta de sus conjuros como conjuradores secundarios, hace que la tentación con una multiclase sea máxima. No necesita ser una buena combinación para que sea mucho mejor para un explorador cambiarse de clase. Entonces, hay algunos toques que son muy potentes en términos de optimización con las clases marciales, guerreros, pícaros, paladines, etc. Los guerreros siempre van a ser bienvenidos con cualquier otra clase, vale decir, los exploradores se potencian enormemente tomando un toque de guerreros. Ahora, el combo realmente se arma justamente con los pícaros, que más que una combinación buena per se, hace que ciertas situaciones, que son las situaciones de emboscada, esta multiclase destaque pero por sobre cualquier otra idea, que es, sobre todo, considerando algunas de las revisiones que se hicieron en los arcanos desenterrados para la clase de los exploradores, permite que los exploradores tengan ventaja en la iniciativa y además en las tiradas de ataque del primer turno de combate, hacen que esto active de forma automática los ataques furtivos. Y aquí empieza a potenciarse aún más este combo, ¿no es cierto? Si es que nosotros consideramos algunos subtipos de explorador y algunos subtipos de pícaro, como por ejemplo un asesino acechante de la sombra, y generamos ahí una situación de primer turno de combate absolutamente devastadora. También hay una combinación mucho menos frecuente, pero muy interesante, de armar un combo con paladines. Los paladines no tienen un estilo de lucha a dos armas, pero un paladín puede estar muy interesado en blandir dos armas durante el combate, porque cada uno de los ataques al paladín le permite activar de forma independiente un castigo divino. Vale decir, puede usar espacios de conjuro en el ataque con su primer arma, pero también activar espacios de conjuro para agregar daño en el segundo ataque. Entonces, una combinación tremenda entre el explorador y el paladín es justamente armar un pescador de ataques que pueda pasar mucho daño en muy poco tiempo. Y sumando que hay algunos subtipos que combinan particularmente bien, como por ejemplo el juramento de paladín de la corona, que con el rasgo rompehordas del cazador de los exploradores hace que algunas situaciones sean realmente dominadas por un personaje así, por ejemplo, peleando contra muchos oponentes a corto alcance. Una forma de equilibrar a tu explorador es justamente con algunos niveles de monje, porque produce una tremenda cantidad de ataques con sus artes marciales, con su ki, etc., que combinado con este daño adicional que da la marca del cazador, puede generar una situación bastante riesgosa para tus enemigos. Y hay algunas combinaciones específicas, como el acechante sombrío y el camino de las sombras, que hacen que tengas una combinación, un combo específico para todo lo que sean las situaciones de sigilo. Una forma excelente de equilibrar algunas capacidades que pueda tener tu explorador es combinarlo con algunos niveles de clérigo o bien druida, que se basan también en sabiduría, que es una de las características que tu explorador debería tener altas. El clérigo le va a ofrecer un desarrollo mágico que para el explorador normalmente está vedado. Y asimismo el druida, agregando además algunas formas salvajes que en algunos contextos de exploración pueden ser tremendos. Si bien no van a ser tremendos complementos de combate, como en el caso de la combinación con el bárbaro, sí van a ser excelentes en términos de jugabilidad para tu explorador. Como clase complementaria, los exploradores son un poquito más débiles y básicamente pueden ser excelentes complementos para los pícaros por las mismas razones que ya habíamos visto. Aportan algo de magia, aportan un estilo de combate a nivel 2 y si es que estamos ocupando la revisión de los arcanos desenterrados, robustecen tremendamente esta dinámica de la emboscada, de la iniciativa, de la ventaja en el primer turno de ataque, lo que para el ataque furtivo es muy, muy deseable. Y luego también, como clase complementaria, son excelentes para monjes y clérigos porque con pocos niveles pueden fortalecer las capacidades de combate cuerpo a cuerpo o a distancia y el daño que pueden estar causando para estas otras clases. Tomando en consideración todo esto, la clase se ve muy atraída por otras clases, sobre todo a niveles
más altos, no solamente haciéndolo viable, sino que fácilmente mejor que su propia clase. Con todo ese atractivo y con las combinaciones que puede tener para otras clases, nosotros lo vamos a dejar aún así en un estrato intermedio, porque al ser muy exigentes en términos de múltiples características, no es tan combinable con todas las otras clases que no requieran ni destreza ni sabiduría. Vale decir, va a quedar en el estrato intermedio amarillo. Los guerreros son un aporte sólido y definitivo para cualquier combinación multiclase en términos de combate. El hecho de tener un estilo de combate a nivel 1 y además el mejor rasgo del juego, que es la oleada de acción o la acción súbita, depende de la traducción, nosotros podemos estar aportando a cualquier clase de una forma muy atractiva con un toque de guerrero. Como clase primaria se puede beneficiar de prácticamente cualquier otra clase. Posiblemente podríamos excluir quizás al druida por tener poca sinergia con la magia, que la forma salvaje, la armadura no metálica, no aporta tanto en lo que realmente el guerrero está buscando. Pero sí vamos a hablar particularmente de 3 combinaciones. La primera de ellas tomando algunos niveles de artífice, que es una de las combinaciones más sólidas que se puede tener. Dado que el artífice puede autoconferirle equipamiento mágico a tu guerrero matemáticamente puede estar obteniendo bonos de +1, lo que parece ser poco, pero si lo comparamos, un bono de competencia aumenta cada 5 niveles aproximadamente. Vale decir, estamos generando unos bonos que equivalen a unos tremendos incrementos de niveles. Si además estamos escogiendo el subtipo de guerrero del arquero arcano, el caballero arcano, el coste, el requisito de inteligencia ni siquiera es algo para considerar porque es algo que ya le ayuda a ese tipo de guerreros. Una nueva optimización es justamente con algunos niveles de bárbaro que estarían sacrificando su mejor armadura para pasar una armadura un poco peor, pero ganar resistencia, ganar daño consistente durante la furia, tener una tirada de ataque con ventaja a voluntad con el ataque temerario. No hay más que decir, también es una tremenda combinación para el juego. Y otra optimización tremenda es justamente con los pícaros. Probablemente sea una de las combinaciones más simples, más fáciles de poner en juego. Se confiere un daño aumentado a través del ataque furtivo. Y si se parean además 3 niveles en cada clase, se están eligiendo los subtipos para cada clase, logrando combinaciones tremendas, como que ya podríamos considerar parte de los combos, como por ejemplo un maestro de batalla que combina maravillosamente con el espadachín del pícaro para melee, o bien con un asesino del pícaro usando el ataque furtivo, por ejemplo, a distancia, o en combate cuerpo a cuerpo usando la maniobra de respuesta, riposte. Y los subtipos arcanos, tanto el caballero como el embaucador, también combinan muy bien, generando un personaje muy equilibrado en todas las áreas del juego. Como clase complementaria es literalmente siempre muy buena. No hay ninguna clase que no se beneficie de 1 o 2 niveles de guerrero tremendamente. Y ya que estamos en 2 niveles, ¿por qué no vamos a 3 y 4? De verdad, mencionar aquí las combinaciones, habría que mencionar todas las clases, porque no hay ninguna clase que no se aproveche brutalmente de los rasgos que le conferirían 2 niveles de guerrero. Como por ejemplo dar mejores armaduras, puntos de golpe, el estilo combate, la acción súbita, segundo nivel, hacen que definitivamente sea la mejor multiclase del juego y la vamos a dejar por eso en el estrato azul. Los hechiceros son reconocidos como los mejores conjuradores basados en carisma, y eso los vuelve muy atractivos para las otras clases que también se basan en carisma. Pero además es la única clase conjuradora que ofrece la tirada de salvación de constitución, que es muy importante para mantener la concentración, y además ofrecen la metamagia. La metamagia no solamente se aplica a los conjuros de hechiceros, sino que se aplica a cualquier conjuro que pueda lanzar el personaje. Vale decir, están siendo un tremendo regalo para multiclase. Algunos diseños de combos muy específicos pueden lograrse óptimamente justamente gracias a la metamagia y suelen relacionarse con una capacidad de generar un turno nova, un turno en el cual gastamos todos los recursos para lograr una eficiencia que sea brutal y devastadora en el campo de batalla.
Y los hechiceros probablemente sean la clase más flexible entre ser la clase principal o la clase complementaria, vale decir, las combinaciones las vamos a tratar juntas. Siempre combinar a un hechicero es un costo bastante alto porque va restringiendo el acceso a los conjuros de niveles más altos y va cortando, va limitando la adquisición de puntos para la metamagia. Eso siempre duele bastante. Pero si el personaje está buscando nuevas capacidades o optimizar en algún área del juego, es un costo que muchos van a querer asumir. Por ejemplo, si queremos equilibrar dentro de las capacidades mágicas amplias de dar apoyo, de dar soporte al resto del grupo, nosotros, dependiendo un poco de las múltiples características, podríamos combinar muy bien con clérigos. Aplicando la metamagia, conjuros de clérigo, específicamente en la metamagia de conjuro duplicado, nosotros estamos multiplicando los efectos que pueda tener una magia de apoyo de un clérigo que es reconocida muchas veces como la mejor magia de apoyo del juego. Luego, fortaleciendo las capacidades de combate, sobre todo cuerpo a cuerpo, podría tratarse de un guerrero que con la acción súbita, con las metamagias, por ejemplo, de conjuro acelerado, podríamos estar creando un excelente Gish. Gish es un concepto para hablar de un personaje que es fuerte en combate con armas, pero también fuerte en magia, y pone todo al servicio de la situación de combate. El Gish es un luchador, ¿sí? Y eso genera un tremendo personaje Nova que podría lanzar hasta 3 conjuros dentro de un determinado turno. Mientras el conjuro de la acción principal sea un truco, ¿vale? Sí, podríamos lanzar acción principal un truco, acción acelerada un conjuro, quizás una bola de fuego, y con la acción súbita otra bola de fuego más. Y ya armando un combo nosotros encontramos el complemento del paladín y el hechicero, conocido muchas veces como el Sorcerin, por Sorcerer Paladin, que lo que permite es un avance de espacios de conjuro propio del hechicero, pero con los castigos divinos del paladín detrás, haciendo una tremenda cantidad de daño en combate cuerpo a cuerpo. Con esta oferta que están haciendo los hechiceros para todas las demás clases, como por ejemplo la progresión primaria en los espacios de conjuro, la metamagia, la tira de salvación de concentración, hace que los hechiceros sean muy deseables para ser multiclase, muy versátiles para combinarse con prácticamente cualquier otra clase. Y eso los va a dejar en el estrato verde, casi de las mejores clases para esto. Los magos, al tener la mejor lista de conjuros disponibles del juego, destacan sobre todo a niveles más altos. Eso hace que sacrificar algunos niveles de mago para tomar niveles en otra clase normalmente es un muy mal negocio y algo que muchos jugadores van a tender a evitar a toda costa. Es un brutal desincentivo para tomar multiclase con mago, además de que la inteligencia de por sí es un requisito para solamente una clase más, los artífices, y no una clase muy jugada. Eso hace que la dependencia en múltiples características también sea un problema. Como clase principal, probablemente nunca debiera tomar una multiclase, porque a menos que estés buscando de verdad un equilibrio, un mago que sea muy bueno en combate, un mago que tenga otro tipo de magia, un mago que tenga muy buena defensa y muy buenas armaduras o algún tipo de resistencia, nosotros deberíamos evitar la multiclase, a menos que se trate de estas muy buenas multiclases en general, como podrían ofrecer los guerreros o los clérigos, etc. Y solamente con los hechiceros podríamos decir que se logra un propósito bastante combinable, justamente porque los hechiceros ofrecen una metamagia, pero va a ser que el mago, al combinarlo con hechicero, no va a alcanzar los mejores conjuros, pero va a ser probablemente muy bueno en algunos conjuros de combate y en algunas capacidades como de estallidos, de blaster, de capacidades de causar daños y cosas por el estilo. Sí es una excelente combinación darle algunos niveles de artífice, porque los artífices agregan posibilidades dentro de la economía de acción para las acciones adicionales que normalmente los magos no ocupan tanto. Y además confiere un área del juego que tiene que ver con los objetos mágicos, sin estar desincentivando la combinación, porque ambos requieren inteligencia. Probablemente sea uno de las opciones de optimización más potentes para los magos. Sí, como clase complementaria los magos pueden ser una alternativa bastante más atractiva, pero compite rápidamente con los hechiceros como alternativa, y probablemente en la comparación los hechiceros terminen ganando como clase complementaria.
Siempre es muy interesante en términos narrativos pensar en una historia donde el personaje estuvo estudiando la magia y desarrolló una disciplina para poder convertirse en un conjurador por derecho propio. A diferencia del hechicero, que de alguna manera tendría que despertar un poder latente para poder explicar este despertar hacia la magia. Sin embargo, mecánicamente el incentivo está siempre puesto en que sea el hechicero el que busque la multiclase y no el mago, justamente porque hay más clases que se basan en carisma. La metamagia es una mejor oferta que los estudios y los libros de conjuro que están ocupando los magos. Esto hace que esta clase, tan incentivada a quedarse en su propia senda, con pocas combinaciones realmente viables, y muchas de ellas muy ineficientes y muy costosas, sobre todo necesitando dependencias múltiples características y poco aporte real para otras clases, hace que los magos sean una de las peores multiclases del juego, dejándolo definitivamente en el estrato rojo. Por otro lado, la vida de los monjes es una disciplina férrea y dedicada. Ser multiclase con monjes parecía estar prohibido desde el diseño mismo. Es una clase que hace inviable muchas combinaciones, porque hacerlo rompe algunas de las sinergias primordiales de la clase. El hecho de depender de múltiples características, sabiduría y destreza, y además requerir que se hagan esos incrementos justamente en esas características, para tener la única opción defensiva, o sea, sumar su clase de armadura sin armadura física, digamos, solamente con los reflejos y las capacidades de monje, siendo que está definido marcialmente para estar en el combate, hace que la dependencia en múltiples características se restrinja enormemente. O sea, es muy difícil para un monje que tiene que subir su destreza y tiene que subir su sabiduría para ser medianamente competente en términos defensivos, además estar cumpliendo requisitos para la gran mayoría de las otras clases, siendo que algunas sí son bastante posibles de hacer coincidir cuando se trata de las mismas características. ¿Qué es lo que pasa? Ponerse armadura para un monje significa que va a perder el daño incrementado, los movimientos acelerados, usar su destreza para las armas de monje y el ataque adicional que puede obtener con las artes marciales como una acción adicional. Esos 4 rasgos son muy necesarios para los monjes. Lo que sí puede seguir ocupando, aunque tenga puesto una armadura, son los rasgos asociados a su ki, la ráfaga de golpe, el deflectar misiles y muchos de los rasgos de su subclase, y el golpe aturdidor. Vale decir, no pierde todo, pero cerca de 50% de los rasgos definitorios para la clase se pierden si es que se pone una armadura. Vale decir, requiere tener una buena clase de armadura, lo cual va a implicar que necesite maximizar su sabiduría y su destreza. Por eso, como clase principal, no debiera ser multiclase. O sea, si elegiste este arduo camino de disciplina, deberías continuarlo hasta el final. Obviamente, las buenas multiclases, como los guerreros, los pícaros, los clérigos, se mantienen viables, pero no gracias a una sinergia. Simplemente estaría ok combinar monjes con estas otras clases. Algunas salvedades son que una optimización se puede dar bastante bien justamente con los exploradores que tienen el requisito en exactamente las mismas características. Y además se puede tener una sinergia bastante respetable porque los poderes mágicos, específicamente la marca del cazador de los exploradores, es sinérgica con la gran cantidad de ataques a los que pueden llegar los monjes. Además se podrían hacer algunos combos específicos, por ejemplo tomando niveles de pícaro, creando así al ninja definitivo. Ninja en el sentido del sigilo y del experto con algunas de las habilidades marciales, los ataques furtivos, y será tremendamente poderoso en esta combinación letal, sigilosa y veloz. Como clase complementaria son un poco más considerables para las mismas clases anteriores, y adicionalmente para el druida, confiriéndole a todas estas clases más movilidad y algunas defensas que podrían ser atractivas en ciertos diseños de equilibrio.
Ahora, todas estas dificultades y las pocas excepciones que mantienen un cierto nivel viable para el monje hacen que esta clase nunca debiera considerarse de forma multiclase y queda nuestro estrato rojo clasificado. Vamos ahora con paladines, sobre todo porque algunos de los diseños más atractivos, más entretenidos con paladines son multiclase. El castigo que confieren los paladines permite hacer un daño que escala aún mejor en cuanto yo tomo una progresión de una clase conjuradora primaria. Les va a proporcionar a los paladines más espacios de conjuro para aprovechar aún mejor en una lógica optimizada la misma potencia que define a los paladines. Sobre todo si se trata de las tres clases que se basan en carisma, a saber, bardos, brujos y hechiceros. Sus capacidades defensivas con la competencia en armaduras, el estilo combate que podría tener a nivel 2 y el poco curación que ya tiene a nivel 1 son muy interesantes aportes para muchas clases. Y si bien no tienen esa tirada de salvación de constitución como competencia que tienen otras clases marciales, todavía podría ser viable para hacer algunas de las construcciones multiclase, sobre todo las que vamos a revisar acá. Como clase principal son muy apetecibles por diseños de personaje de melee muy dañinos, muy poderosos. Gracias a los espacios de conjuro, como ya habíamos explicado, que van a obtener gracias a otras clases con mejor progresión. Y particularmente una de estas combinaciones, creando un combo junto con la clase hechicero, se conforma el temido personaje que va Nova, llamado el Sorcerer, por Sorcerer Paladin. Recordemos que Nova es un personaje que puede quemar muchos recursos en poco tiempo para maximizar el efecto durante un primer turno, un turno determinado. Incluso a nivel 5, así debajo, con 3 niveles de hechicero y 2 niveles de paladín, está activando la metamagia junto con el castigo divino. Eso permite que lance un conjuro acelerado con su metamagia y con la acción principal realizar todavía un ataque. Particularmente con su espacio conjuro de nivel 2, conociendo el hechizo desde ser hechicero de inmovilizar personas, podría lanzarlo de forma acelerada ocupando simplemente una acción adicional y luego con la acción principal autoacertar un golpe crítico con otro espacio de conjuro de nivel 2 canalizado a través del castigo divino. O sea, la cantidad de daño generada contra ese blanco es brutal. Es un combo hermoso, muy considerable que ya se puede armar a nivel 5. Otro combo brutal del cual nosotros hablamos en la parte de los brujos es justamente el Hexadin, que viene de Hexblade Paladin, recordando que Hexblade es el pacto de la arma maldita que pueden tener los brujos. Primero, entrega espacios de conjuro, siempre del máximo nivel al que se puede llegar por los niveles de brujo, que se recuperan entre descansos cortos, y eso para un paladín, para una clase marcial, es muy atractivo. Además, los complementos a través de los mismos conjuros, como represión infernal o la armadura de frío infernal, la armadura de Agatis, dependiendo de la traducción, potencia ya la clase de por sí. Y más encima, si nos podemos basar con los ataques basados maximizando carisma, estamos generando un personaje que en pocos niveles, en poco desarrollo, va a llegar a unos desempeños que son altísimos. Y un poco equilibrando las capacidades que puede tener un paladín, nos encontramos con la combinación de bardo, en la cual el bardo le está proporcionando magia de apoyo, magia de utilidad, de la cual carecen normalmente los paladines. Y además está potenciando su desarrollo de los espacios de conjuro de una forma óptima. Ahora, como clase complementaria, los paladines suelen ser un poco más débiles, aunque justamente un toque de 2 niveles aporta los castigos que pueden potenciar tanto las mismas clases que ya hablamos, como alguna otra nueva que podemos agregar. Particularmente los exploradores pueden lograr una combinación muy interesante con este castigo divino con el toque de 2 niveles, el cual un estilo de combate de 2 armas permite aplicar el castigo divino en ambos ataques en un mismo turno, creando una tremenda rociada de daño a quien esté disponible ahí para recibirla.
Y además con la elección de los subtipos a nivel 3 en ambas clases se pueden lograr algunas combinaciones interesantes, como por ejemplo el juramento de la corona o el rasgo rompehordas del cazador de los exploradores. Si nosotros descontamos estas combinaciones específicas, que sin lugar a duda deben ser algunas de las más poderosas que se pueden conseguir en el Dungeons & Dragons quinta edición, nosotros en términos justos esta clase la tenemos que considerar en toda su magnitud. Las dificultades por dependencia multiclase, las dificultades para aplicar bien la economía de acción que los paladines y las otras clases no sinergizan bien, hace que esta clase sea una de las más difíciles de encontrar bien diseñada en multiclase. Descontando estas excelentes combinaciones, pero que son muy únicas. Son unas combinaciones que no hablan de la combinabilidad de la clase en su totalidad. Vale decir, vamos a dejar esta clase en el estrato naranjo, como penúltimo de los estratos en posibilidades de hacer multiclase. Y ya nos encontramos con la última clase, que son los pícaros, versátiles y que combinan muy bien con cualquier otra clase, y es muy en serio. Sin embargo, los pícaros son muy poderosos dentro de su propia clase. Vale decir, están muy poco incentivados a realmente hacer un cambio multiclase porque la clase en sí misma tiene mucho que ofrecer. Sobre todo, la escalada constante del daño adicional que se causa con el ataque furtivo hacen que tomar algunos niveles multiclase puedas tener un costo que muchos no van a querer incurrir. Sus capacidades también con las habilidades hacen explotar el potencial multiclase. No hay ninguna clase que no pueda beneficiarse de tener una competencia en alguna habilidad más. Y también con las muy codiciadas herramientas de ladrón que ofrece esta clase. Al basarse solamente en destreza, es muy posible combinarlo con muchas de las construcciones basadas en destreza que todas las demás clases también pueden lograr, aunque sea atípico para la clase. Eso hace que muchas más opciones se abran que las que se cierran. Como clase primaria va a obtener ventajas prácticamente con todas las demás clases del juego. Sobre todo buscando una optimización que le permita asegurar la tremenda cantidad de daños que hace su ataque furtivo. Específicamente, todos esos rasgos que nosotros podemos encontrar en las otras clases que le permitan una ventaja y de esa manera asegurar las condiciones para provocar su ataque furtivo son tremendas. Y yo creo que no hay ninguna clase que no pueda aprovechar esa lógica buscando alguna forma de dar esa ventaja. En términos de optimización, cualquiera de las clases marciales con 5 niveles está entregando el ataque adicional que los pícaros no obtienen. Eso hace que uno ponga en la balanza los 3 dados de 6, que son 5 niveles menos de pícaro que se va a avanzar, que se causan en el ataque furtivo, a cambio de un ataque adicional. Matemáticamente sí conviene tener el ataque adicional. Sin embargo, durante toda esa progresión, los primeros 4 niveles que la otra clase todavía no confiere el ataque adicional, hay un costo un poquito más alto para los ataques furtivos de los pícaros. Sin embargo, las otras características, los otros rasgos que esa clase va a estar confiriendo durante esos primeros 4 niveles, deberían compensar en buena medida esa pérdida. En línea con esta misma optimización, los pícaros que tengan acceso a los trucos que permitan ataques como llama verde o arma cinética o arma tronante, dependiendo de la traducción, hace que los pícaros puedan aprovechar conjuros para poder activar sus ataques furtivos en algunas ocasiones. Y ahora, en términos más bien de crear combos, los pícaros pueden pasar a ser los expertos definitivos en habilidades. Son la única clase que comienza con 4 habilidades, con 4 competencias en habilidades. Si además toman una multiclase con bardo, van a ganar la especialidad en 2 competencias más y una competencia adicional. Y si además toma algún nivel en explorador, va a llegar a acumular 6 bonos de competencia en 6 habilidades distintas, lo máximo a lo que se puede aspirar en este juego. Y otro combo muy deseable para los pícaros, específicamente si están jugando un asesino, es tomar
dos niveles de clérigo específicamente del dominio de la tumba, que va a poder causar vulnerabilidad en un oponente. Entonces, si un asesino va con el crítico automático y además vulnerabilidad, se está cuatriplicando el daño que se podría causar con un ataque furtivo. Como clase complementaria, los pícaros son bastante más limitados. Siguen siendo muy útiles, siguen siendo una elección muy frecuente. Sobre todo porque la mayoría de las clases se pueden construir basándose en destreza, y en ese caso es bastante atractivo poder sumar un ataque furtivo a las capacidades que la propia clase pueda ofrecer. Los monjes, los bárbaros, los guerreros, los exploradores probablemente se lleven las mayores ventajas porque ya son clases que están en combate y que pueden estar muy bien construidos con destreza. Y con esto nos encontramos con que los pícaros fueron otra de las multiclases más potentes que ofrece el juego. Aunque se debe notar que es mucho más efectiva como una clase principal multiclase que como una clase complementaria multiclase. Aún así, vamos a dejarlo de todas maneras en el estrato superior azul. Y con esto ya estamos concluyendo este tremendo estudio comparativo y las recomendaciones y todas las opciones de optimización que nosotros estuvimos revisando a lo largo de esta bastante larga guía para multiclase de Dungeons & Dragons quinta edición. Como conclusión, nosotros podemos decir que hay que diferenciar muy detalladamente los propósitos al hacer un personaje multiclase. Y nosotros volvemos a la idea: si tu propósito para hacer un personaje multiclase es narrativo, nada de lo que hablamos en esta guía tiene sentido para ti. La narrativa manda, la narrativa va a imponer un criterio que no es mecánico, que no es de optimización, y va a ser justificable cualquier combinación de forma muy correcta, porque lo importante en el juego es que tú cuentes la historia que quieres contar, no que tengas un bono más, una acción mejorada, una economía de acción optimizada. No se trata de eso el Dungeons & Dragons, para algunos. Luego hay algunas combinaciones específicas que destacan por hacer más fuerte la propia clase, y ahí estamos pensando en las optimizaciones y también los combos, ¿no es cierto? Se parecen bastante, aunque los combos son superpoderes, son unas cosas únicas que solamente pasan en una acción, en una capacidad muy específica, y no en esa capacidad general de, por ejemplo, resistir mejor los daños, de tener un aspecto de la magia mejor cubierto, de ser mejores dañadores, etc. Y finalmente también tenemos las opciones de equilibrio que hacen que los personajes se desperfilen un poco, pero se vuelvan mucho más versátiles y puedan ser encantadores dentro de tu mesa. Y esto muchas veces se relaciona con solventar una debilidad. Un personaje que tiene una debilidad, que tiene mala defensa, que tiene pocas capacidades mágicas, que es malo en combate, lo podemos complementar para hacerlo mucho más fuerte y viable en justamente esas áreas, eligiendo bien las clases correspondientes. Y también estamos ofreciendo una comparativa de cuáles son las clases mejores para hacer construcciones multiclase. Y para eso nosotros habíamos estado hablando de este sistema de 5 estratos, donde nosotros nos encontramos en el estrato superior, que son combinaciones muy útiles y muy efectivas con prácticamente cualquier otra clase, a las 3 clases que se llevan el título de reyes, que son guerreros, que son los donadores oficiales, o sea, excelentes clases complementarias; pícaros, que son receptores universales, vale decir, excelentes clases principales que pueden aprovechar algunos niveles de otras clases; y clérigos. Y los clérigos son muy funcionales, dado que puedes elegir el dominio para cualquiera de las dos funciones. Hay que tener ojo, sí, en qué combinación estás produciendo. Luego, en el estrato verde, nosotros nos encontramos con combinaciones que son ampliamente efectivas, muchas de ellas muy viables, muy entretenidas, y con algunas pocas salvedades. Y ahí nosotros también encontramos 3 clases, que son los bardos, los druidas y los hechiceros. 3 clases que son ampliamente combinables, y ustedes pueden entrar en cada uno de los espacios para ver exactamente cuáles combinaciones son aún más óptimas que otras. En el estrato amarillo, que es el estrato intermedio, donde podríamos hablar que quizás cerca de la mitad de las combinaciones con cualquier otra clase son viables, independiente de cuántas combinaciones específicas entre 2 clases únicas puedan ser tremendamente poderosas. Y ahí nosotros encontramos a 2 clases que mecánicamente se parecen, aunque temáticamente son muy distintas. Son los artífices y los exploradores. Ambas clases que se basan mucho en el uso de la acción adicional.
Y luego nos encontramos con el penúltimo estrato, el estrato naranjo, que son clases con pocas combinaciones efectivas, independientes si es que hay algunas excepciones. Y ahí nosotros vamos a encontrar justamente a los brujos y paladines que casi contradictoriamente producen con el Hexadin probablemente la combinación más poderosa y más rota que se puede encontrar en Dungeons & Dragons quinta edición. Y ya en la cola nosotros nos encontramos las clases donde definitivamente no debería haber aparición de multiclase. Pueden haber un par de excepciones que son las que referimos ya en la comparación, pero ni bárbaros, ni magos, ni monjes deberían encontrarse en multiclase, menos con cualquier otra clase que no se haya planificado bien. A menos que nuevamente invoquemos nuestra regla de oro y digamos la narrativa es lo que prima. Llama mucho la atención de que hay una especie de pandilla, que son las clases que se basan en carisma, que son los bardos, los brujos, los hechiceros y los paladines, que funcionan muy bien todos entre sí. Si el juego se tratara solamente de estas 4 clases, las 4 son tremendamente combinables entre sí, pero es un poco más difícil combinarlas con clases más allá de las que están en esa misma pandilla. Eso hace que muchas de las multiclases favoritas, de las más representativas, de las que más se leen en internet, parezcan muy buenas, pero en realidad pertenezcan a estas combinaciones entre la pandilla. Las clases que son muy fáciles de combinar entonces en general son justamente pícaros, clérigos y guerreros. Si nosotros habíamos dicho que los guerreros son los donadores universales y los pícaros son los receptores universales, probablemente el combo a la viabilidad, a la mayor facilidad sinérgica que hay entre dos clases, no necesariamente a la mayor optimización y definitivamente no al mejor combo, se trataría de un pícaro como clase principal que tenga 5 niveles de guerrero como clase complementaria. Esa sería la conclusión final de lo que nosotros estamos presentando en este estudio. Esta no es la multiclase más entretenida, definitivamente, pero sí podría ser la más fácil de llevar, la más lógica de entender, porque hace que muchas combinaciones de estas dos clases sean muy viables, sobre todo cuando se están eligiendo ya los subtipos. Y esta revisión no sería nada si es que no comentáramos algunos de los datos empíricos que se levantan en nuestra comunidad rolera, en este caso en la internacional. Si nosotros tomamos como fuente lo que muestra D&D Beyond, que es una plataforma en la cual se hacen mundialmente miles y miles de personajes jugadores, y muchos de ellos están en uso, nosotros podemos tener una proporcionalidad, de las clases más jugadas. Cada una de las clases mostradas acá tiene un porcentaje asociado que se refiere a cuántos personajes se han hecho con esa clase. De esa clase, cuántos personajes se hacen multiclase. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, que la clase más jugada del Dungeons & Dragons es justamente el brujo, con un 13%. Y de esos brujos, el 91% fue creado multiclase. Y de ese 91% de la clase más jugada, el primer lugar se lo lleva el guerrero con casi un 20%. Vale decir, el personaje típico que se juega en Dungeons & Dragons es un brujo multiclase guerrero. Siendo que dentro de nuestra revisión es una combinación absolutamente viable, ya lo dijimos, los guerreros son los dadores universales y de hecho van a ver que la mayoría de estas clases tiene al guerrero dentro de sus opciones y también tiene al pícaro dentro de sus opciones. Vamos a ver que la clase más jugada no necesariamente es la clase óptima. Eso me hace pensar que muchas veces la gente no toma la decisión de su personaje respecto a qué es lo más conveniente, a veces pueden ser algo ignorantes respecto de las mecánicas, de la optimización, o a veces simplemente quieren estar contando una historia diferente a lo que las reglas te incentivan a jugar, y eso a mí particularmente me gusta mucho dentro del Dungeons & Dragons. Como he dicho muchas veces, tener dominio sobre las reglas te permite jugar mejor y más fácilmente, pero no debería limitar lo que tú quieres jugar realmente. Les recuerdo entonces que este video fue creado con el apoyo de nuestros Patreon, a los cuales nuevamente les agradecemos mucho.
¿Y cómo funciona esto? Mes a mes nuestros Patreon hacen una contribución monetaria y estamos lanzando constantemente encuestas en las cuales, dentro de las opciones de lo que podemos hacer con el canal, los Patreon nos van dando sus guías y a través de una votación van decidiendo de qué se va a tratar el próximo video. Así que si a ti te interesa que nosotros hagamos un video específico, date una vuelta por Patreon. Quizás quieras contribuir, obtener alguna de las tremendas recompensas que nosotros estamos dando o hacer una contribución muy moderada. Además, vas a estar contribuyendo a que con los 100 Patreon nosotros desmoneticemos el canal. Y con esto ya nos vamos despidiendo. Una vez más les recuerdo, Piedra Bruja es una tremenda comunidad rolera, virtual y física. Les dejo el enlace con la página web en la cual ustedes pueden reabastecerse todo tipo de productos, D&D y otros juegos de rol, ¿por qué no? Además tenemos un Instagram muy activo, un Facebook muy activo, este mismo canal. Nosotros estamos lanzando ya nuestros primeros contenidos en Twitch. Tenemos el Discord para que ustedes puedan sumarse también a esa plataforma. Y siempre vamos a estar creando eventos. Con esto yo ya me quiero despedir, pero los dejo antes con este video de Gladiadores de Piedra Bruja, donde vemos algunas construcciones multiclase enfrentadas a otras. O también este otro video de Trotamundos, en el que Nicolás Sattler nos muestra todos los mundos de Dungeons and Dragons. Y no olviden suscribirse y nos estaríamos viendo una vez más sin pantalla.